Buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un excelente día ya. Entrando a la parte final de esta semana, vamos a hacer un trabajo. Voy a dar unas directrices y vamos a hacer un trabajo asíncrono, ¿no? Así que por favor pondrán mucha atención. El trabajo es sobre el libro de la estrategia del caracol y esto les va a dar más luz para que puedan presentar el, el resumen, no el ensayo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí ven todos? Sí, Sí, jefe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la estrategia de caracol, una sinopsis. Por favor, de aquí no pueden copiar nada para su ensayo, ¿no? Esto es para que les dé un poco más de luz. Vamos a ver una parte de la película, tal vez no vieron de esa forma la película, pero sí está muy claro, ¿no? A veces, si es que le vieron de esa forma la película, tal como la vamos a ver ahora, que bien, o sea, tiene una capacidad de análisis bastante alta, ¿no? Pero si es que no la vieron, pues hoy vamos a verla, ¿no? Hoy vamos a verla, vamos a analizar y al final vamos a hacer un trabajo asíncrono que van a tener que entregar hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de una sinopsis primero, ¿no? Una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Es un pequeñísimo resumen de lo que es cualquier escrito o cualquier película, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en 5 líneas la sinopsis de la estrategia de Caracol. Miren lo que es una sinopsis, ¿no? Y esto nos va a ir llevando a través de nuestro trabajo. Los vecinos de uno de los barrios más pobres de la ciudad colombiana de Bogotá luchan para evitar el derribo de las casas donde viven, propiedad de un millonario sin escrúpulos, defendiendo el edificio contra jueces y policías. Planean una original estrategia ideada y dirigida por don Jacinto, un viejo anarquista español. La lucha contra los especuladores y los corruptos está perdida antes de empezar, pero los vecinos están dispuestos a hacer lo que sea para defender su dignidad. ¿Es o no es una sinopsis? Un resumen de una película tan extensa como es esta. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede ayudar con esto? O sea, si que le ve que está bien, no está bien, algo falta ahí o no falta ahí nada, o está bien resumido, ¿no? Miren que en cinco líneas se hizo una pequeña sinopsis y un pequeño resumen, ¿no? A ver, vamos. Quiero escucharles. Sí, está bien, Inge. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí está una sinopsis. ¿Cuál es el objetivo pedagógico de este trabajo? ¿Sí? Primero vamos a alcanzar a valorar los sentimientos, las motivaciones y los principios morales que mueven a los protagonistas de la historia, dispuestos a luchar hasta el fin por su honor y dignidad. ¿Sí? Entonces, miren, este es uno de los objetivos, ¿no? Vamos a ponerle bien que no. Ya, exacto, ahí está. Entonces, uno de los objetivos pedagógicos es valorar los sentimientos, ¿sí? Motivaciones y principios morales. Entonces, yo quiero que aquí ustedes vayan analizando cuáles son los principios morales y sentimientos y lo que les motivó a las personas a trabajar o sea, a tratar de cuidar y resguardar su identidad como patrimonio, ¿no? A todo este grupo de personas liderados por don Jacinto. Entonces, vamos conversando, por favor, quiero que empecemos a conversar, vamos a hablar voy a ir calificando las actuaciones, ¿sí? Y voy a calificar a todos. Ahora bien, lo que sí, si es que alguien no está en clase, pues tendrá que justificarme porque tiene 0, ¿no? Entonces, quiero ir comenzando. A ver, vamos con Patricio Obando. Presente, ingeniero. Patricio, indíqueme, hábleme sobre el primer tema, ¿sabes? El primer objetivo.
los sentimientos, motivaciones y principios morales que mueven a los protagonistas de esta película, ¿sí? Dispuestos a luchar hasta el fin por su honor y dignidad. Ya. Compañero, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Se refiere esto que el autor de esta película, él se basa a una noticia de la cual emprende la película. Y en cuanto a los autores, a los que están actuando en la película, ellos se refieren a vivir en esa casa donde que el dueño pide el desalojo con el engaño que él va a restaurar la casa, pero como los inquilinos que viven allí tienen mucha artimaña, ellos saben cómo se vive en el pueblo, son gente de pueblo, ellos a través de su compañero inquilino también, el abogado Romero, ellos buscan unas ciertas estrategias para poder ellos no salir de ahí, no ser desalojados. Por tal razón, el abogado Romero también se acoge al pedido de ellos y se hace el representante de ellos, en los cuales ellos miran y crean a la vez un grupo homogéneo en los cuales luchan por sus ideales propios, donde que dice que el delincuente se apega a la ley, el joven que es de desorden sexual se hace un galán en el cual todo cambia. Dice que sus pensamientos se organizan igual con don Jacinto, el viejo español, el cual es un viejo anarquista. Él es prácticamente un revolucionario que él conduce también y guía a dar libertad a sus pensamientos para poder ellos mantenerse ahí solidariamente y no salir de la casa. Ok, don Patricio, un ratito. Yo estoy preguntándole, o sea, está bien, usted me está dando un resumen, pero yo lo Ya. que quiero es que usted lo que dice ahí, lo que está en su pantalla, dice Ya. valore los sentimientos, las motivaciones y principios morales. Es lo que yo quiero escuchar en 2 minutos. Ya, muy bien. De moralidad no tienen casi nada ellos, porque es un grupo que no está bien organizado. No, ellos hacen más por conducta negativa. O sea, ellos por la fuerza quieren hacer sus cosas a como dé lugar. Los Legalmente, inquilinos. sí, así es, los inquilinos. Ya. Y el dueño, en parte legal, bueno, es un adinerado, pero él reclama su posición. Quiere decir que él está en lo legal, pero el inquilino no, él está jugando de una manera oscura, que no está correcto. Ya. Es ingeniero. Correcto. Ahora, dígame usted, o sea, aquí los buenos son malos y los malos son los buenos. Así es, ingeniero. Aparentan los malos ser buenos. Solo aparentan. Buena perspectiva, muy bien, Patricio. Bien, muchas gracias, Patricio. Vamos Ya, con ingeniero. Javier Navas. ¿Está por ahí? Ingeniero, buenas tardes. Ya. Quiero que me hable sobre los recursos narrativos y expresivos utilizados por el director para conocer las vivencias y las relaciones que se establecen entre los vecinos del edificio. O sea, ¿cómo usted ve, cómo usted aprecia estos recursos narrativos en base a lo que hemos estudiado durante todo este nivel, ¿sí? Hemos estudiado muchas cosas, ¿no es cierto? Hemos estudiado cómo hablar, cómo pensar, cómo disertar, cómo escribir, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Quiero que me hables sobre los recursos narrativos, o sea, la narración que da el director de esta película
y todo lo que se utilizó para que hable la gente, ¿no? O sea, él puso las palabras en la boca de los actores. Yo quiero que me explique o que me diga cómo lo apreció usted. Ya, o sea, de los actores en sí, la película en sí demuestra, o sea, el punto inicial eh, es, por ejemplo, la disputa por la casa Uribe, ¿no? Una casa de antigüedad. Así es. Ya, inicialmente se da en el año 1993 esta película, eh, basándose más o menos porque en los años 40 se migró mucha gente de las provincias hacia la capital, ¿no? Y estas casas antiguas, por una guerra anterior que había pasado, o sea, la gente había dejado las casas botadas y las personas que emigraban pues de las ciudades externas llegaban a tener posesión en esas casas antiguas, ¿no? Ya. Ya, el problema básicamente se da inicialmente es porque como dijo el compañero, o sea, legalmente la casa tenía un dueño, ¿no? Así Era es. el papá del doctor Holguín, él era el dueño. Al tiempo, a los años, pues lógicamente aparece pues el dueño verdadero y lógicamente que él quiere, lógicamente es nuevamente que los bienes del papá pues pasen a sus manos. Ya. Y aquí viene el conflicto. El conflicto se da básicamente es porque en sí la señora Trinidad, si no me equivoco, el nombre de ella, de la actora, ella ya tenía creo que 50 años ya viviendo en esa casa. O sea, ya tenía posesión en cierta manera. Ya, Javier, no nos apartemos del tema. Yo le pido que me dé una apreciación suya sobre los recursos narrativos y expresivos que se utilizó en la película. No quiero un resumen, quiero que me ayude con eso. O sea, entienda la pregunta. ¿Sí? Dice, apreciar los recursos narrativos y expresivos utilizados por el director para conocer las vivencias y las relaciones que se establecen entre los vecinos del edificio. ¿Sí? Entonces, quiero que me dé una apreciación suya sobre estos recursos narrativos. ¿Cómo vio que el director ponga toda esa narración? ¿Cómo se dio esa narración? ¿Es entendible? ¿El lenguaje soez? ¿Es lenguaje de pueblo? O sea, explíqueme. Sí, o sea, el lenguaje en sí, claro, es un lenguaje de pueblo, ¿no? Gente de campo, en cierta manera, porque no ve que eran personas que tenían diferentes etnias, ¿no? Formas de hablar, porque como emigraban de diferentes partes. Básicamente allí se relacionaban, o sea, en la casa, cada quien en su cuarto tenían su vida, ¿no? Pero de ahí en las escaleras, en los pasillos, intercambiaban conversaciones. Lo que sí, básicamente, tenían que adaptarse al lenguaje que impartía cada persona allí. Diferentes idiomas, diferentes costumbres. Eh, por ejemplo, el señor Don Jacinto, el español, ¿no? Él, por ejemplo, tenía su forma de ser que era de España y lógicamente que él te quería dar una solución para que no se dé totalmente el desalojo, ¿no? Ya. Y él era anarquista, era anarquista y no pensaba darse por vencido. Él en sí es el que trata de hacer en sí, de llevarse la casa por pedazos, ¿no? Ok. En forma de caracol. De allí Ya. también la otra pareja que también vi su forma de en sí era el homosexual que en cierta manera eh, también tenía una forma tipo callejera, ¿no? Que estaba, creo que si no me equivoco, como dijo, estaba en el closet, si salir o no salir y un tiempo que él era gay y después era, digamos, travesti, incluso después vuelta se volvió a la normalidad, si Ya. no me equivoco en la película, sí. Y después al último termina igualmente como travesti. Ya. Eh, Listo, listo, Javier. Muchas gracias.
Antonio Quiñones. Sí, Inge, dígame. A ver, Antonio, quiero que me des un valor, o sea, tú entendiste en la película cuál es el valor simbólico de los vecinos del edificio, o sea, el valor simbólico del servicio para ellos. Quiero que me expliques con tus palabras cuál es el valor simbólico que ellos tienen, ¿sí? Y aquí dice extrapolables, o sea, esto lo podemos nosotros poner en cualquier lugar, o sea, ¿por qué? Porque todos tenemos la misma ideología hasta cierto punto aquí en América Latina. Entonces, yo quiero que me hables sobre el valor simbólico del edificio y aquí en Lago Agrio, sí, aquí en Lago Agrio, eh, ¿cómo lo aplicamos a esto? ¿Me entiendes? Hablo por la diversidad cultural y diferencias sociales, ideológicas y políticas. O sea, ¿en qué se parece ese valor simbólico para ellos del edificio con lo que estamos viviendo aquí en Lago Agrio? ¿Sí? A ver, ¿sí me entendiste la pregunta, no? Más o menos, Inge. A ver, entonces vamos a explicar primero cuál es el valor simbólico. Bueno, pues para Tienes ellos, exactamente un minuto. bueno, pues para ellos era una casa muy importante, el cual ellos no tenían dónde habitar y ellos se hicieron acreditados de esa casa, el cual montaron que no querían salir, incluso hubo enfrentamientos, hubo muertos, pero ellos dieron todo lo posible por quedarse en esa casa, incluso decían que si la casa no era para ellos, no era para nadie. Además de eso, lucharon hasta el final, siempre mantuvieron unidos, siempre mantuvieron una comunicación, trabajo en equipo, que es lo más principal. No me Para estás diciendo poder, cuál es el valor simbólico. valor simbólico. Mm, no le entendí ¿Qué muy bien la significa? pregunta. El ¿Qué valor, significa? un ratito, licenciado. ¿Qué Perdón, significa? compañero, el valor simbólico creo que es el valor cultural que ellos generalizaban, que si son de otros barrios o todos, a la final que todos son iguales y ellos luchan por un mismo objetivo. Más o menos creo que es así, creo que más o menos. Ya. De acuerdo con eso, todos eran de diferentes etnias, pero el cual todos trabajaban unidos, todos se apoyaron para poder sobresalir adelante. Ya, perfecto. Ahora dime, o sea, el valor simbólico en realidad es que tenía un valor muy importante para ellos ese edificio, porque ellos habían crecido ahí, habían nacido ahí, habían vivido por muchos, muchos, muchos años. Entonces había un valor histórico para ellos. Incluso una persona, creo que, no me acuerdo cómo se llama, la señora que era bien anciana, ¿sí? Y ahora, quiero preguntarte algo. Aquí en Latinoamérica, más que todo aquí en Sucumbíos, ¿sí? ¿Tú crees que la gente vive de esa forma? ¿Crees que hay algún ejemplo que podamos dar que la gente vive como ellos vivían y defiende lo suyo como ellos defendieron o no? Inge, de acuerdo con la pregunta suya, yo creo que sí, porque aquí prácticamente sí hay gente que se mete en otros terrenos, incluso construyen y hay enfrentamientos por eso, hasta muertes. Correcto, muy bien. Listo, gracias Antonio. Bueno, Vamos con, veamos quién más está aquí. Ricardo Pachacama. A ver, Buenas Ricardo. tardes, Inge. Buenas tardes. Un minuto, ¿no? Para contestar. Dice, Dígame. apreciar el enfrentamiento que establece la película entre grupos de vecinos, un colectivo heterogéneo unido por un objetivo común. ¿Qué significa heterogéneo? Heterogéneo significa que son de muchas etnias, son diversos, ¿sí? No son homogéneos. Homogéneos significa que son igualitos. Ellos no eran igualitos, por eso es que son heterogéneos, pero están unidos por un objetivo común. ¿Sí? Quiero que me hables un poco políticamente sobre la burocracia y las autoridades que intervienen en la película, ¿no? Los grupos homogéneos de poder, estamos hablando del poder que le querían sacar, ¿no? En que la comprensión, la tolerancia y la humanidad brillan por su ausencia. Háblame sobre esto, yo estoy subrayando con rojo, ¿no? Quiero que me hables sobre eso
y que me lo des aplicado acá a Sucumbíos. En Sucumbíos se da lo mismo, es igual, no es igual, o aquí sí hay tolerancia, aquí sí hay comprensión, humanidad, o realmente no la hay. Entonces, compárame, por favor, y háblame sobre eso. Un minuto. Ya. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Primero que nada, bueno, de lo que sería nuestro entorno actual. Aquí en el Ecuador se podría decir que sí se defiende mucho a la parte inquilina del país, porque bueno, yo también he tenido inquilinos y bueno, mi familia ha tenido inquilinos y pues ellos siempre a veces cuando se atrasan con los arriendos o se van por alguna cuestión, van y denuncian en el inquilinato. Entonces el inquilinato lo que hace es amenaza queriendo poner una multa a la persona, al propietario. Entonces siempre dicen que salen a favor de los inquilinos en este caso, cosa que no se daba en la antigüedad cuando eran más, o no había leyes, pero ahora en nuestro tiempo ya tenemos leyes hasta para los animales. Entonces, ¿cómo no va a haber leyes también para los inquilinos ahora en este tiempo en Ecuador y en Sucumbíos también? Porque aquí también nos regimos de las leyes estatales a nivel nacional, se podría decir. Correcto, gracias, Ricardo. Seguimos con Cristian Jaramillo. Cristian. Presente. A ver, Cristian. Ya. Ya. Cristian, en un minuto, ¿sí? ¿Cuáles son para ti las diferencias políticas e ideológicas que se establecen entre los vecinos del inmueble? Eso quiero que me expliques. Puede repetir la pregunta, ingeniero, para ver si le... Que me expliques o que me indiques cuáles son, según tu criterio, las diferencias políticas e ideológicas que se establecen entre los vecinos del inmueble. Mira lo que dice aquí, a partir de su visión sobre la estrategia que tienen que seguir, ¿sí? Especialmente el enfrentamiento entre don Jacinto, el viejo anarquista, y Justo, el joven comunista, ¿sí? Entonces, céntrate en esto. Tienes un minuto. ¿Sí viste la película, no es cierto? Sí, sí me la vi como 2 veces porque no entendía. Ya, listo. Entonces, de ley que entendiste sobre esta situación. O sea, dime cuáles son las diferencias políticas e ideológicas, ¿sí? Más que todo, cuando se enfrentaron para ver cómo iban a sacar la casa de ahí, ¿no? A la final. ¿Qué estrategia van a seguir? ¿Cómo se enfrentaron don Jacinto y el comunista, que es Justo? ¿Sí? ¿Cómo se enfrentaron? ¿Qué ideologías tenían? Etcétera. Por favor. Eso era visible, ¿no? Eso era visible. Hubo un enfrentamiento que prácticamente por parte de los que trataban de recuperar la vivienda tenían un trato muy, ¿cómo le digo? Muy no agradable, por así decirlo, hacia los que estaban viviendo ahí, ya que como modelo lugar querían desalojarlos. Pero el abogado que estaba ahí, que les acompañaba, el Rómulo, que se llamaba, creo, tenía otra manera de ver las cosas. Él de vuelta se basaba en las leyes y todo, pero de una manera tranquila, pacífica. No se dejaba prácticamente del otro abogado. Ya. Y en diferencia de eso, o sea, se diferencia mucho ese tipo de actitudes entre los dos porque se da a conocer mucho la personalidad de cada uno. Ya. Ok. Gracias, Cristian. ¿Alguien que le ayude? ¿Alguien que le... ¿Yo puedo dar una opinión? Bueno, A ver, si es que Valentina, es- buenos días. Siga, dígame, Bueno, Valentina. bueno, ahí dice lo que hubo entre las políticas entre Ojaciti y todo eso fue cuando él quiso tomar la justicia en sus manos, o sea,
puso las bombas, como para decir que la casa es, si no es de ellos, entonces no es de nadie. Y por eso tuvo como un conflicto entre los vecinos, porque el don Justo creo que dijo que debía de dialogar con los demás vecinos como para tomar la decisión juntos como vecinos. Correcto. Correcto. Gracias, Sí, Valentina. eso es todo. Sí. Perfecto. Muy bien. Eso era lo que tenía que escuchar. Gracias, Valentina. Vamos con Irene Agila. Presente, Inge. A ver, Irene. Aquí dice conocer las características fundamentales de la sociedad colombiana actual. No hablemos de la colombiana, ¿sí? Ahora hablemos de la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Dice extrapolables a la práctica de la totalidad de América Latina. O sea, aquí nos quiere decir esta frase, nos indica que las características de la sociedad colombiana es muy parecida que en el resto de toda América Latina. O sea, podemos aplicarla a Perú, a Ecuador, a Chile, Venezuela, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos países, hablemos de Ecuador, ¿sí? Ciudades subdesarrolladas en las que coexisten zonas ricas y lujosas y zonas pobres y semi-abandonadas. Por ejemplo, en Guayaquil está el Guasmo y está Urdesa, Urdesa. ¿sí? El Guasmo y Urdesa, o sea, son dos puntos contrapuestos. El uno, Urdesa, es de gente que tiene mucho dinero y el Guasmo, en cambio, son asentamientos sobre laderas, quebradas y lodo, ¿no? O sea, ríos, en donde vive gente muy pobre. Y eso sucede lo mismo en Quito. Podemos hablar del condado y también podemos hablar de la Jaime Roldós, que son dos barrios que están juntos, ¿sí? Uno al lado del otro. El condado es un barrio totalmente cerrado de gente que tiene dinero y la Jaime Roldós, que es un poquito más arribita al lado, pasando la quebrada, es un barrio de gente pobre, de pueblo, ¿no? Entonces, quiero que me hables en este punto, sobre las características fundamentales aquí en Lago Agrio. ¿Hay esos barrios ricos, barrios pobres o no? O sea, o hay alguna forma de diferenciar la sociedad que nosotros vemos en esa película con la sociedad que tú estás viviendo aquí, donde tú vives. Creo que más por la forma de vestir y cómo Ya. se manejan en la sociedad. Creo que es eso. Porque en la película más estaba por gente baja y de alta categoría, más por los inquilinos que eran gente pobre, así de más en lo menos económico. Vuelta a lo que los querían votar eran millonarios. Correcto, perfecto. ¿Aquí en Lago Agrio hay esos grupos diferenciados o no? Que yo he visto, sí. Claro. A ver, dame un ejemplo. Casi por mi barrio, un ejemplo. Como decir, casi todo alrededor de las casas son así de cemento y llega justo una casa al medio que es así de losa, todo adornado, con carros, con dos perros. Es como decir, es una gente de alta sociedad y los que están rodeados de baja sociedad. Un ejemplo así. Entonces aquí no hay diferencia, ¿no? Podemos ver casas buenas y casas no buenas. Porque, por ejemplo, en el Guasmo tú ves casas iguales toditas, o sea, de madera, de caña, gente extremadamente pobre. Pero si te vas para Urdesa, tú ves casas de 2, 3 pisos, elegantísimas, ¿sí? Aquí en Lago se da o no se da esa diferencia de barrio. Creo que sí, más por la población. Hay unos que a veces barrios que tienen poca población y el otros que están un poco más. Por ejemplo, ese barrio de ahí donde es, ahí por el CAC,
esa Ya. parte de todo ese barrio por ahí, esa parte es lujosa y, o sea, ahí es más seguro, pero yo creo que el barrio San Valentín es para adentro, ahí es un poco peligroso en cambio y se ve la diferencia. Correcto, gracias Ricardo, muy bien. Perdón, Y, ingeniero, yo también quería comentar algo. a Por ver, dígame ejemplo, Javier. aquí en La Guardia, lógicamente que también hay mejores barrios, lógicamente así, como usted dice, casas grandes, bien acomodadas. Por ejemplo, está aquí el barrio Gustavo Andrade, como dice el compañero, frente al CAC, y el barrio Cosmos, aquí en la avenida Aguarico, en cierta manera que he visto casas siempre mejor acomodadas más que todo, ¿no? Y Ya. lógicamente que alrededor hay barrios, de cierta manera, más peligrosos, y como es el barrio de la Estrella del Oriente, y así otros barrios más alrededor. Y lógicamente que también, en cierta manera, ¿por qué se diferencia en los sectores? Y lógicamente es por la educación, por el trabajo también, esa es la palabra. Perfecto. Porque, sí, eso es en Listo, general. gracias, gracias Javier. Muy bien, sí, tiene razón, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, hablamos sobre esto, ¿no? Bueno, los procedimientos, bueno, ya estamos haciendo los procedimientos, ¿sí? Los valores morales, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, aquí hay una pregunta que yo quiero hacer también. Vamos a ver, quiero ver vamos a hablar con Bismarck Paladines. ¿Estás Sí, ahí? Inge. Sí, Ya. Inge, aquí Tú estoy. sí viste la película, ¿no? Correcto. Ya, correcto. A ver, Bismarck. Aquí yo estoy subrayando una parte que me llama la atención, ¿sí? Analízame o dame un análisis de 1 minuto del proceso de creación y realización de la estrategia del caracol por parte de los vecinos. ¿En qué momento se da este proceso de creación? ¿Y cuándo lo ponen en práctica? Ya, bueno, o sea, ya desde que comienzan a desalojar la casa de enfrente, que es la pajarera, o sea, ellos ya ponen atención a lo que va a suceder a futuro. Y, por ejemplo, esa idea ya la tiene don Jacinto, ya la tiene pensada, ¿sí? En un teatro le enseña a doña Trinidad con el doctor Romero, les enseña cómo va a ser la estrategia. Sí, desde ya se va formando. La aplican cuando les llega la notificación. Les llega la notificación. O sea, el doctor Romero dice que no se pueden ser desalojados ya que existe una persona que está enferma y que si la desalojan puede morir. Baso a eso, les dan 10 días de plazo y ahí es cuando se pone en práctica ya lo que es la estrategia de caracol. La estrategia del caracol básicamente es porque el caracol lleva su casita a todos lados. Entonces, esa misma estrategia la aplican ellos con 2 torres de madera, ¿sí? Con un sistema de polea, se puede decir, ¿sí? De una casa a otra, ¿sí? Que es las casas de la esquina, donde ellos después, en el último momento, agarran todo el viaje, todas sus cosas en camiones y se dirigen a un lote en donde ellos han comprado. Correcto. Ya, perfecto. Gracias, Vilma. ¿A Se me usted? adelantaste a una pregunta que iba a hacer, pero bueno, sí, esa es la estrategia del caracol. Esa es la estrategia del caracol. Lleva su casa a cualquier parte y va con ella a todo lado. Entonces, por eso se llama la estrategia del caracol, porque ellos pasaron su casa a donde iban a sentarse nuevamente. Así que no perdieron a la final, ¿no? Bien, bueno, la siguiente pregunta dice, valora, esto ya lo vimos, ¿no? Una diferencia social y de clases claramente identificadas a la realidad y aquí Javier, junto con Ricardo Pachacama, y Irene Gina me explicaron ya sobre estas diferencias sociales que hay aquí en Lago Agrio, ¿no? A ver, ¿qué más? La pregunta aquí también, vamos a ver quién está ahora. Bien, vamos a continuar. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas que ya han participado. Vamos con una 9ª persona. Anthony Morejón.
¿Estás ahí? Anthony. Anthony Morejón. Vamos con Kiefer Mesa. Buenas tardes, Inge, dígame. Buenas tardes, Kiefer. A ver, vamos a compartir, ¿ya? ¿Qué pasó con Anthony Morejón? No me dejes activar el audio. Entonces, Anthony, sal y vuelve a ingresar para que puedas tener audio, ¿no? Por favor, porque tengo que conversar contigo. A ver. Kiefer. Aquí dice que quién y cuándo se explica la historia. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de la estructura narrativa. ¿Sí? Este es un tema, de estructura narrativa es un tema que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero vamos a hacer el análisis a través de las preguntas, ¿no? ¿Quién y cuándo explica la historia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio hasta el final? ¿Sí? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto? Vamos, Kiefer. Tienes un minuto. ¿Viste la película, no? Sí, la verdad es que la vi, pero la vi en un momento donde no pude estar al 100% en concentración, entonces planeaba verme la mañana nuevamente para hacer el ensayo. Pero lo que me acuerdo es que, a ver, dice quién y cuándo explica la historia, la película, ¿no? Empieza con una entrevista, la primera escena. Entonces, el tiempo que transcurre desde el principio al final es desde que les notifican eso de que tienen que desalojar por lo que, ¿cómo se llama ese señor? El dueño de ahí de la pajarera. Ya, eso. Empieza pues desde ahí. Y el final es cuando invaden el terreno nuevo, un terreno terminan invadiendo los mismos habitantes de ese edificio donde vivían. El tiempo exacto, ahí sí no le puedo ayudar, Inge, una disculpa. Y el papel que juegan los medios de comunicación es el de mantener al tanto a la sociedad con lo que está pasando en ese tema, porque incluso hubo una escena donde iba la policía, pero les habían cambiado la dirección. Ya. Entonces todo eso se iba enterando pues la ciudadanía, porque habían ahí reporteros, periodistas y demás. Entonces ese es el papel que jugaba el medio de comunicación, básicamente su trabajo de informar. Ya, perfecto. Gracias, Kiefer. Gracias. ¿Alguien que quiera acotar algo en esta pregunta? Yo, ingeniero. A ver. En sí, el reportero se llama José Antonio Samper Popo y él fue reportero para el noticiero de las 7. Ya. Y le hizo lógicamente una entrevista, quería hacer una entrevista del desalojo que habían tenido de una casa llamada La Pajadera. Ajá. Y ahí asomó un señor llamado Gustavo Izaza, que tomó parte, Gustavo Izaza, que tomó parte del desalojo de la Casa Uribe. Y él lógicamente cuenta la historia. En la historia él cuenta que hay dos temas importantes. La injusticia de la justicia, y la falta de estrategia de la clase inquilinal. Entonces, ahí toma inicialmente la historia y comienza a relatar. Perfecto, gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿O sigue Javier? No, ingeniero, eso es lo que... Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera acotar a esto? ¿Nadie más? Bueno, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Hay un personaje protagonista, esta es la siguiente pregunta, ¿no? Hay un personaje protagonista. ¿Qué modelos de comportamientos y qué principios de defensa, qué personas o qué personajes le rodean al protagonista y qué representa cada personaje? A ver,
Esta es una película, una pregunta bastante compleja, ¿no? Vamos con Jenny Sarango. Jenny, ¿estás ahí? Bien, a ver, ¿qué dice Jenny? Ah, pero tengo que preguntarte, Jenny, si no, ¿cómo te califico? Estoy calificando. Bueno, Diego Pacheco. Sí, Inge, buenas tardes. Ya, Diego. A ver, vamos con esta pregunta que te estoy diciendo. Tú sí viste la película, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. ¿Hay algún personaje protagonista? ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento y los principios de defensa que te tiene? ¿Cuáles son los personajes que le rodean? ¿Sí? Aquí vemos ya personajes principales y personajes secundarios. ¿Sí? ¿Y qué representa cada personaje? Esta pregunta es muy importante, porque aquí tú puedes ver que cada personaje, podemos ver que cada personaje tiene su representación en el mundo, o sea, representa a un grupo de personas en el mundo. Hablemos del chico gay, ¿no es cierto? El chico gay representa a quiénes, al grupo LGBT, ¿no es cierto? Entonces, él representa todo el grupo LGBT que está inmiscuido en esta parte, ¿no? Entonces, yo ya te estoy dando uno, yo quiero que tú me indiques cuál es el personaje protagonista, ¿sí? ¿Cuál es qué modelo de comportamiento, o sea, cómo es su comportamiento, ¿sí? ¿Cuáles son sus principios de defensa, o sea, por qué defiende su posición y cuáles son los personajes que le rodean? Y obviamente que representan estos personajes. De forma muy amplia, ¿no? Un minuto. Bueno, Inge, bueno, para mí, o sea, el protagonista para mí principal fue el doctor Romero, o sea, porque es una persona que, aparte que no contiene un título que le confiera ser abogado, o sea, tiene el estudio académico, sí, pero no es un abogado titulado. ¿Ya? O sea, pero tiene los conocimientos, y medios para poder tratar, y o sea, tiene la inteligencia para poder y tener ideas y poder, o sea, poder luchar contra las leyes corruptas, contra jueces que son, o sea, últimamente son personas que tienen mucho poder, que pues, tienen medios para defenderse, pero él siendo una persona humilde, casi de bajos recursos, pero tiene los medios para tratar, para defenderse sobre ese aspecto. Y en fin, o sea, los protagonistas que están atrás de él son, como quien dice, don Jacinto, el español, quien lidera la estrategia. Y porque a partir de que el doctor Romero intenta solucionar el desalojo por las leyes jurídicas, pero como en ese tiempo ya ha habido todo eso de corrupción que pueden comprar con dinero jueces, todo, pudieron evadir las leyes e intentaron desalojarle, ahí donde acuden a la famosa estrategia de don Jacinto. También actúa la doña Trinidad, que es una persona muy devota, y al principio o sea, los inquilinos que vivían en la casa no querían apoyar a don Jacinto, pero, pero doña Trinidad, mientras se encontraba rezando, logra visualizar una imagen de la Virgen en la pared, donde ellos analizan y dicen que es una señal de un milagro. Y ahí es ahí donde ellos deciden empezar el desalojo, pero lo primero que ellos quieren llevar es la imagen de la Virgen sin que se desplome la pared y lo llevan la imagen. También actúa como quien dice el doctor Holguín, que es la persona que, como quien dice el propietario de la casa, el doctor Holguín que quiere la casa para que sea, o sea, la casa para que sea recuperada por fines personales y económicos para hacerle un interés patrimonial. También ocurre con el abogado de él, que es Mosquera, el abogado que está a cargo de defenderle. También actúa el juez, o sea, el juez que está ahí tratando de realizar el desalojo, pero
como quien dice, Romero tiene sus estrategias para seguir ampliando el tiempo, al tiempo, amplían para poder seguir funcionando su estrategia o sea, no dejarles la casa libre. O sea, se le llevaron como pudieron la casa por pedazos, no le dejaron la casa para nadie, como quien dice la frase de ellos. Bueno, y esa es mi parte. Listo, gracias, Diego. ¿Alguien que quiera hablar sobre este tema? Que quiera ayudarnos para clarificar un poco más. Tuvo bien lo que dijo Diego, ¿no? Pero un poquito Ingeniero, más. A ver, don ¿puedo ayudar? Omar. A ver. Este abogado Romero, ¿quién estaba a cargo de los inquilinos, los demandados supuestamente? Él también sufrió agresión de parte del doctor Holguín a través del abogado Mosquera, cuando él fue supuestamente por la fuerza tomado y llevado y golpeado y botado en un basurero. Supuestamente pensaban ya sacarle del mapa, o sea, borrarle, para que los inquilinos ya no tengan defensor. Dado el caso que un joven que estaba cerca del lugar observa, pero observa así, de una forma esquiva, o sea, él no se deja ver. Entonces, gracias a él, el abogado es rescatado, pero a través del tiempo, porque cuando ya se van los delincuentes, supuestamente pensaban que él estaba muerto, entonces él queda abandonado ahí en un basurero. En el vehículo que lo trasladaron, supuestamente se le cae una joya al abogado Romero y el delincuente la encuentra y quiere apoderarse de ella, pero el otro le dice no, toca borrar, toca la evidencia, eliminarla. Entonces, el muchacho que estaba observando miró que el delincuente arrojó en un tacho de basura esa joya. Al rato que se fueron ellos, los delincuentes, el joven se acerca, observa esa joya, la recoge y va más allá y le encuentra el cuerpo de Romero, del abogado. Este pide ayuda a la policía, los cuales llegan, pero ellos no quieren hacerse cargo del pobre Oxiso, supuestamente, que él pensaba que estaba muerto ya. Transcurre la tarde, supuestamente, ya casi con la noche, los policías ya querían irse del lugar, abandonando eso, pero como su obligación era velar por el pobre Oxiso, supuestamente, entonces, a través de informaciones por ahí, logran contactar y es llevado nuevamente a su casa el doctor Romero, los cuales sus vecinos y amigos a la vez se asombran de ver lo sucedido. Cosa que luego el doctor Romero se recupera, pero sufre como de amnesia, desconoce todo lo anterior, no sabe ni qué día es. Y entonces le pregunta a don Jacinto que ¿qué día es hoy? Don Jacinto le mira y como que no cree de lo que está pasando. Dice, hoy es tal día, dice, pero en España también él le dice, o sea, le hace un juego mental. Romero ha perdido supuestamente la razón y se vuelve más irático, más violento, ya no obedece a nada. Entonces, él hace lo que él quiere. Y supuestamente cuando él tenía que hacer la entrega del domicilio, que ya quedaron pactados entre las dos partes, que él dijo, yo te entrego pintado, dame hasta el viernes y yo te entrego pintada la casa. Supuestamente, cuando ya llegó el tal día, viernes, el doctor Holguín, el abogado Mosquera y el juez llegaron para ya hacer supuestamente desalojo, pero los otros dijeron que iban a hacer voluntariamente, donde que el doctor Romero dice, yo ya no soy representante de los que estaban supuestamente apurados de él, y cosa que el juez y el resto de los demandantes quedan sorprendidos, o sea que prácticamente ellos estaban peleando con el viento, o sea, no existía aquella casa supuestamente. Ok, perfecto, gracias Patricia, muy bien. Ya, ingeniero. Vamos con Anderson Andy. ¿Está por ahí Anderson? Ah, sí, buenas, Inge. Ya, ¿tú viste la película? Sí. Ya, perfecto.
Bueno, aquí ustedes tienen una guía didáctica, o sea, un super, ¿cómo se puede decir? Una especie de resumen con crítica, ¿no? Con crítica, según el autor, ¿no? Según Cabrera. Entonces, Sergio Cabrera escribe y nos indica este pequeño resumen, que es una crítica también, ¿sí? Aquí tienen ustedes actividades que van a realizar, ¿sí? Por ejemplo, dice conocer la situación política, económica y geográfica de muchas ciudades de América Latina y estudiar cómo esta situación ha evolucionado hasta nuestros días, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer una crítica, más bien van a hacer van a escribir sobre la situación política, económica, geográfica de Ecuador, ¿no? Y cómo ha evolucionado hasta estos días toda esta parte, ¿no? Estudiar la importancia de la inmigración que ha tenido en el desarrollo de las ciudades, con barrios ricos y pobres y zonas industriales. Esto con respecto a Sucumbíos. Quiero que me hablen cómo ha crecido Sucumbíos, ¿sí? Y obviamente las diferencias que se han dado. Ya hablaron de esto, o sea que lo van a plasmar en papel, ¿no? ¿Qué más? Comparar y analizar los resultados obtenidos con el caso concreto del Estado de Barcelona. Bueno, en realidad eso no vamos a hacer. Tercer punto que van a hacer es comentar y analizar los conceptos y valores que expone la película: dignidad, honor, lucha pacífica, solidaridad, derecho de unas condiciones de vida dignas, etcétera, ¿sí? Entonces, van a hacer eso, ¿no? Van a comentar y analizar estos valores, ¿no? Estos valores, cada uno de ellos, y si en el Ecuador tenemos estos valores o no los tenemos, ¿sí? Eso quiero que por favor me indiquen. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Usted dice, sí, en el Ecuador tenemos dignidad, tenemos honor, tenemos una lucha pacífica, pero es lucha. O en realidad no hay una lucha, la gente está como cegada y no hay una lucha por la reivindicación de los derechos de los seres humanos. Hemos visto muchas noticias ahora en estos tiempos de cómo los ladrones salen impunes y cómo los policías se meten presos por matar a ladrones. ¿Está bien eso? No está bien. O sea, quiero que me hagan una crítica y que me hagan un análisis, un comentario de estos conceptos, pero aplicados al Ecuador. ¿Sí? ¿Qué más? Elaborar una lista con los personajes principales de la película en función de su actitud, sus ideas, su evolución a lo largo de la historia, destacando sus convicciones o su falta de escrúpulos, sus motivaciones, sus miedos en relación con el desarrollo de la acción, ¿sí? Entonces también van a hacer eso, ¿sí? Y por último dice conocer la situación actual de las zonas residenciales ricas y zonas suburbiales y desarrolladas de una misma ciudad. Entonces, son 2, 4, 5 películas, perdón, 5 preguntas muy puntuales que ustedes van a hablar con respecto a su realidad en donde viven, en Lago Agrio, en Nueva Loja, ¿sí? En Sucumbíos, en esta provincia, en esta ciudad, en esta parroquia. Y si vive en Chuchufindi, pues en Chuchufindi, ¿sí? Si vive en Pacayacu, pues será de Pacayacu. Si vive en Cascales, será de Cascales. Quiero que me hagan su realidad, ¿sí? Entonces son actividades que ustedes tienen que presentarme la próxima semana por escrito. Puede ser... Dije una pregunta. Dígame. Pero el tercer numeral, ese lo hacemos de acuerdo a la película, diga. Exactamente, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero obviamente, por ejemplo, el tercer numeral dice comentar y analizar los conceptos y valores que pone la película, ¿sí? Entonces, a ver, no es con respecto a la película, es comentar los valores. O sea, obviamente usted va a tener que tomar la película para poder hablar sobre ello. Entonces va a decir, por ejemplo, sobre la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Cómo se ve dignidad en la película? ¿Sí? Y cómo lo aplica en su terreno donde usted vive, ¿no? ¿Hay dignidad? ¿No hay dignidad? ¿O están atropellando sus derechos, ¿no? O sea, vamos a ser un poco políticos en esta área, ¿no? Vamos a inmiscuirnos un poco en la política, a ver si es que realmente las autoridades hacen algo, no hacen nada por nosotros. Vamos a ver una realidad
inherente, vamos a entender cuál es la cruda realidad del lugar donde usted vive, ¿sí? En base a las noticias que usted escucha, en base a la percepción que usted tiene, porque hay muchas personas que dicen, no, por ejemplo, el señor gobernador hace un buen trabajo. ¿Y por qué hizo un buen trabajo? Porque en algún momento le ayudó con una persona que estaba, con un familiar suyo, en alguna situación. Entonces, no, sí, en realidad el gobernador hace un muy buen trabajo y eso me va a poner ahí, ¿verdad? Yo no voy a calificar que si me pone o no me pone que el gobernador lo hace o no lo hace, ¿sí? Hace un buen trabajo. Cada cual tiene su perspectiva, ¿no? Yo tampoco voy a decir, si ustedes no piensan como yo pienso, entonces, ni modo, o sea, tienen cero. No, yo veo muy analíticamente y muy... Ingeniero, entonces no se expone aquí lo de la película, sino lo personal de en cierta manera de uno. Es que usted tiene que mezclar las dos cosas, ¿no? Porque tiene que comparar. ¿Me hago entender? Usted va a comparar lo que dice la película con lo que es su realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi realidad, sí, yo estoy muy claro, yo soy muy amigo y soy muy allegado al señor gobernador de aquí de Sucumbíos, ¿sí? O sea, yo soy muy amigo de él, pero hay muchas cosas que yo no comparto, yo se lo he dicho, porque somos amigos. ¿Sabes qué, hermano? Esto me parece que estás haciendo mal, me parece que estás haciendo bien. A veces escucha, a veces no escucha, pero yo le digo porque es amigo. Entonces, un amigo tiene que tener las cosas claras, ¿no? Entonces, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero eso no me quita la amistad. Lo mismo es con ustedes, o sea, el hecho de que usted no tenga el mismo pensamiento que yo tengo, no quiere decir que ya los voy a desechar. Ojo, cuidado. No me ponga lo que yo quiero escuchar. Quiero leer lo que ustedes tienen que decirme. ¿Sí? Porque para eso estamos. El docente no puede ser imparcial, no puede ser parcializado. O sea, si usted me dice que este gobierno no sirve, pues cero. No, la verdad que no. Para mí el gobierno no está haciendo mucho, la verdad. Al principio yo sí voté por Lazo, ¿sí? Pero para mí el gobierno me ha dejado muchos sinsabores. Bueno, por muchos factores, muchas razones, no vamos a estar en polémica, ni vamos a estar en política, ¿no? Pero aquí sí ustedes me van a hablar. Me van a hablar como quien dice a calzón quitado. ¿Estamos? Va a ser unas actividades muy interesantes, muy interesantes. Porque eso bueno, de eso hablamos después. ¿Ya? Entonces, después otra pregunta, en la 4 sí toca hacer solamente de la película, porque ahí dice actores que estaba leyendo. Dice, sí, exactamente. En la 4 sí es solamente la película, habla de los actores principales los personajes principales de la película en función de su actitud. Sí, verdad. ¿Sí? Entonces, aquí hay una ficha de trabajo también con algunas preguntas. Entonces dice, la estrategia de Caracol reivindica la solidaridad y la capacidad individual para enfrentar el poder. ¿Crees que hoy en día a la gente se enfrenta a los problemas tal como se refleja en el film? ¿Consideras que es importante reivindicar los valores que defiende la película? Busca y comenta hechos y noticias de la actualidad diaria que destaquen por su actitud solidaria. ¿Crees que la insolidaridad es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo y por qué? Estas ya son preguntas personales. Cada uno de ustedes tiene que darme una respuesta personal. ¿Sí? Dice, uno de los principales elementos de interés de la película son las diferencias que se establecen entre las zonas residenciales más caras y los suburbios zonas subdesarrolladas dentro de una misma ciudad. ¿Crees que este hecho se sigue dando en la actualidad? ¿Conoces alguna ciudad en la que coexistan zonas residenciales ricas y pobres? Valora el papel de la inmigración en relación con este fenómeno teniendo en cuenta su evolución hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, también es una opinión muy personal de cada uno de ustedes, ¿no? Tercera pregunta, nos dice, la estrategia de Caracol destaca también por su crítica a la violencia y por la defensa del comportamiento de actitudes pacifistas. ¿Crees que la estrategia adoptada por los vecinos del edificio es la más adecuada a la situación en la que se encuentran?
Piensa y comenta otra estrategia pacífica y solidaria que podría haber seguido los protagonistas de la historia para luchar contra el derribo. ¿Sí? Miren, aquí ya es algo más analítico. Por favor, pese a sus diferencias sociales e ideológicas, todos los vecinos del edificio amenazado se unen con un mismo objetivo. Valora la actitud de los protagonistas a lo largo del desarrollo de la historia, teniendo en cuenta su evolución y su diferente visión del conflicto. La estrategia ideada por Don Jacinto resulta imposible de llevar a la práctica en realidad, y el film apunta claramente su ineficacia. ¿Qué sentido tiene la historia si no sirve como modelo práctico y eficaz de actuación? ¿Qué aspectos de la vida diaria podrían solucionarse si se adopta una postura y una actitud similar? Y por último dice, haciendo un balance de lo que pasa en la película del principio al final, llegas a alguna conclusión. ¿Ha cambiado algo? ¿Crees que nos quiere explicar Sergio Cabrera con qué crees que nos quiere explicar Sergio Cabrera con esta historia? ¿Crees que el final de la historia es optimista? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces son ya preguntas críticas. Esto se llama preguntas críticas. O sea, esas son preguntas que cada uno tiene que resolver por sí mismo, con sus ideales, con su ideología. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Todo lo que hemos aprendido hasta acá. Esta ficha de trabajo la van a hacer muy bien estructurada, por favor. ¿Sí? Es una escritura libre, pero esto quiere decir que, no quiere decir que no van a tomar en cuenta, por ejemplo, ortografía, no van a tomar en cuenta hilación de ideas, no van a tomar en cuenta el trabajo que tienen que hacer al escribir, técnicas de redacción. Por favor, tomen en cuenta eso, ¿no? De una u otra forma, esto me va a mostrar qué tanto usted está avanzando en esta situación, ¿no? Ok, entonces, estamos claros, ¿no? Con todo esto. Ya es una ficha de trabajo, ya es un poquito más, es muy apasionante. A mí me encanta trabajar con esta película y las fichas de trabajo que hay. Entonces, me gusta mucho porque puedo ver cuál es el potencial de cada uno, ¿sí? Bien, sin darle más vueltas, vamos con Anderson Andy, estábamos, ¿no es cierto? Sí. A ver, Anderson, háblame sobre Don Jacinto. Quiero que me hable sobre Don Jacinto. ¿Quién Don es? Jacinto, ¿Qué hace? ¿Cómo usted cree que es un buen líder? ¿No es un buen líder? Etcétera, ¿no? bueno, Don Jacinto es un español, la cual al enterarse que, o sea, iban a desalojar la vivienda, Don Jacinto pues cranea con él mismo, después de exponer su estrategia, se podría decir. Lo presenta a todos y al principio o sea, no están todos de acuerdo, pero ya después fue aceptada por todos y se dice el procedimiento. Para mí, Don Jacinto, pues no fue o sea, fue un buen líder y al mismo tiempo no lo fue, o sea, 50-50 se podría decir, porque pudo haber hecho unas cosas mejores que otras. Ya, ahora háblame sobre el perro Romero. Perro Romero, era o sea, no era todavía un doctor, o no era todavía un abogado, simplemente estaba por terminar, que simplemente faltaba la tesis, pues ahí todos le llamaban doctor. Ya. Pues él es el que es, como digamos, el que hace respetar la ley y algo así, el que apoya en esa parte de lo legal, se podría decir. Y así mismo como apoya en lo legal, ahí mismo en el trabajo tuvo contras que lo llevaron a casi perder la vida, pero igualmente no se dejó y hizo cumplir la ley, aún no siendo abogado legal. Ya. Listo, gracias Anderson. Johnny Vélez. Presente ingeniero. Johnny, tú sí viste la película, ¿no? ¿Perdón? ¿Viste la película, verdad? ¿O no viste la película? No he visto la película. Bueno, la vi una parte, pero... Ahí está, Johnny. Yo te voy a preguntar sobre alguien. ¿Quién es Gustavo Angarita?
Perdón. ¿Quién es Fray Luis? No llegué hasta esa parte, ¿no? Ya ves, Johnny. Joao Esquivel. ¿Está por ahí, Joao? Licenciado, soy yo, segura, soy yo. A ver. Ah, segura, ya. Justin. A ver, Justin, ¿tú sí viste la película? Así como de vista y todo eso, porque he estado ocupado y todo eso, pero igualmente que pregúnteme, porque igualmente yo entendí medio igual sobre cuál es la finalidad, sobre la estrategia. A ver, quiero que me hables sobre Henry el Cerrajero. ¿Mande? Háblame sobre Henry el Cerrajero. Elvis el Cerrajero. El Cerrajero. O alguien más conocido, Víctor Honorio Mosquera. Víctor Honorio Mosquera. A ver. Chuta, ahí como que no me... Como que no me grabé los nombres ahí, licenciado. Háblame quién. Pero más o menos como la historia, sí, ya más o menos. ¿Quién es Matatigres? ¿Por qué le dicen Matatigres? ¿Has visto así nomás la película por encima? No. Mire, licenciado, la película en sí es así de que, por ejemplo, cuando comienza, que la película justamente hay como dos frases que dicen la injusticia de la justicia y también la falta de estrategia de la clase criminal. Cuando se dice la injusticia de la justicia, ¿qué es? Son autoridades sin poder, burócratas y sin humanidad y sin tolerancia, ¿me entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, don Jacinto, como es un narcisista, así, español y todo eso, entonces él, ¿cuál es su objetivo? Tener un objetivo en común que es justamente unir justamente a todos los personajes para que justamente el también edificio que están todas las personas no sean derribados ni nada, porque al comienzo ellos se iban a estar bajando y todo eso, pero justamente cuando don Jacinto ahí metió frente y ahí también conversó con todos ellos, los que estaban en el edificio del señor Rico, se volvieron protagonistas secundarios, ¿me entiendes? Que también hicieron frente a todas las autoridades, como por decir, camarógrafos, todo, para que al final no sea derribado eso, porque igualmente como que se veía que también vivían en un ambiente mal y todo eso, pero ellos defendían su motivo como de igualdad, seas rico, pobre o millonario, o sea, entonces a la final todo viene siendo como una cadena de que a la final todos somos los mismos y también todos peleamos por los mismos derechos. Al final, ¿qué es lo que se busca? Dignidad, paz y una buena lucha pacífica, solidaridad y también lo que también más hubo fue trabajo como en equipo y todo eso. Entonces, todo eso abarca porque al comienzo, bueno, al final es eso, que es eso en la vida, ya sea aquí en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, a la final es la unión sobre todo, para que todos seamos protagonistas o protagonistas secundarios a luchar por un mismo objetivo, prácticamente.
Listo, Josy. Bueno, no era la pregunta que te hice, pero me has dado un resumen. Vamos con Michael, Ana Luisa. Presente, ingeniero. A ver, Michael. Quiero que me indiques,